Buenas tardes, chicos, soy Miguel Antón Verde de Tafo Madrid y hoy os vamos a explicar una lesión conocida como epicondilitis o codo de tenista. La epicondilitis es una lesión caracterizada sobre todo por el dolor en la cara externa del codo, en la región del epicondrio. Eminencia ósea que se encuentra en la parte lateral y externa de la epífisis del inferior del húmero. Está provocada por movimientos repetitivos de extensión de la muñeca y supinación del antebrazo, lo que ocasiona microroturas fibrales y reparación inadecuada a nivel de los tendones de los músculos que se originan en la región del epicondrio, principalmente del tendón del músculo extensor radial corto del carpo. Aunque es denominada codo de tenis o codo de tenista, no se restringe a los jugadores de tenis. Cualquier persona que realice trabajos que impliquen movimientos repetidos de supinación del antebrazo y extensión de la muñeca es susceptible de sufrir esta lesión. La epicondilitis recibe a veces el nombre también de epicondilitis lateral para diferenciarla de la epicondilitis medial o codo de golfista, en la que el dolor se localiza sobre todo en la porción interna del codo. Por lo general se reconoce a Rung como el primero que describió esta dolencia en 1873, y el término codo de tenista fue utilizado por primera vez en 1883 por Mayor en su trabajo, y Lowell Tennis Elbow. La etiología principalmente está provocada por movimientos repetitivos en los que se realiza la extensión de la muñeca, el estrés y la supinación del antebrazo, lo cual ocasiona una tendinitis que afecta a los tendones de los músculos que se insertan en el epicondrio, músculo extensor radial corto del carpo y músculo extensor común de los dedos. Se acepta también generalmente que el codo de tenis está causado por microtraumas repetidos, y los cambios inflamatorios se han observado en los procesos agudos, por lo que están ausentes si la lesión se hace crónica. Estas fases inflamatorias se han observado en los procesos degenerativos de fibras del tendón, y esto podría explicar por qué los tratamientos crónicos se habla de tendinosis, que es un proceso degenerativo de la fibrosis del tendón. Esto también podría explicar por qué los tratamientos con corticosteroides tienen poco impacto en las etapas crónicas de la enfermedad. La incidencia máxima de la epicondilitis tiene lugar entre los 34 y 54 años y no se han demostrado diferencia en frecuencia entre hombres y mujeres. Pero la lesión es más frecuente en el codo, lo que corresponde a la mano dominante. Además, existe una relación clara con ciertas actividades profesionales o la práctica de deportes de raqueta. En muchas ocasiones la epicondilitis se considera enfermedad profesional y está relacionada con la repetición continua de ciertos movimientos en algunos profesionales pintores, trabajadores de la construcción, leñadores, mecánicos, carniceros, fontaneros, etc. Podemos hablar ahora de los síntomas que puede causar, como es dolor en la parte externa del codo, sobre el epicondrio, dolor e impotencia funcional con los movimientos de extensión de la muñeca y supinación del antebrazo, dolor en la dolor en la palpación de la zona epicondria con acciones simples como elevar una botella o una jarra o tomar una taza de café, etc. También en deportes como por ejemplo el golpe de revés en el tenis o pádel o bádminton. El dolor suele ceder durante la noche y con el reposo adecuado. En ocasiones puede llegar a convertirse en un proceso crónico que requiere una cirugía. No suele referir clínica acompañante de origen neurológico, pero al dolor puede irradiarse hacia el brazo y hacia el antebrazo. La exploración clínica, vamos a hablar ahora de una exploración clínica y algunos test. El diagnóstico es meramente clínico, siendo muy sugerentes los síntomas y signos que se refieren al paciente. La exploración radiológica mediante rayos X raramente demuestra alguna anomalía,
y a menudo habrá dolores o a la palpación en la región del epicóndilo, a la presión o al solicitar al paciente ciertas maniobras que ponen en tensión la musculatura epicóndila. Hay también dolor alrededor del codo y en la zona epicóndila cuando se realiza la extensión de la muñeca y sobre todo si se realiza contra resistencia, al igual que con la extensión forzada de los dedos. Hablemos ahora un poco del tratamiento. El objetivo del tratamiento es aliviar o eliminar el dolor y la inflamación. Las diferentes posibilidades son las siguientes: antiinflamatorios no esteroideos, administrados por vía oral o en forma de comprimidos, o por vía tópica en forma de cremas o geles. Reposo de la articulación, que implica una reducción de las actividades que provoca este dolor, disminuyendo el tiempo de actividad y la intensidad del esfuerzo. Fisioterapia, mediante la aplicación del calor local, ultrasonidos o electroterapia, láser, técnicas de masaje, ondas de choque, realización de ciertos ejercicios y otras técnicas. Existen también generalmente pocos estudios que demuestren la superioridad terapéutica de algunos de estos procedimientos sobre el resto. Infiltraciones, que en un comienzo consistían en una inyección local de corticoides asociados o no a anestésico local. La infiltración con corticoides inyectados alrededor del epicóndilo puede resolver los episodios de dolor durante semanas o meses, aunque las molestias tienden a recurrir en un plazo mayor. En ocasiones se realizan 3 infiltraciones sucesivas con intervalos de una semana entre ellas, y existe un pequeño riesgo de rotura local de la inserción del tendón y del propio tendón. Este riesgo aumenta en función del número de infiltraciones y últimamente se ha demostrado que la infiltración con plasma rico en plaquetas es superior a la infiltración con corticoides en estado randomizados, prospectivos, doble evidencias del nivel 1, reduciendo el dolor y mejorando la capacidad funcional. Terapia ocupacional: es recomendable limitar los movimientos que producen la patología y un estudio ergonómico del puesto de trabajo para evitar los movimientos repetitivos o que provocan la enfermedad puede ser la clave de su curación. Luego también cirugía, que está recomendada en ciertos en ciertos casos que no responden a ninguna de las medidas anteriores, y puede realizarse mediante incisiones abiertas o con la técnica de artroscopia, que generalmente se practica en la sección quirúrgica del tendón del músculo extensor carpo radial brevis a nivel de su inserción en el epicóndilo. Las intervenciones pueden realizarse bajo anestesia local o general. Ejercicios y estiramientos que puede tener. La fisioterapia puede aportar gran ayuda al tratamiento de la epicondilitis, con tratamientos que abarcarán desde el estiramiento, el masaje o el automasaje y la reprogramación o fortalecimientos. Es primordial también conocer la mecánica por la cual estos músculos se ven afectados para adaptar el tratamiento a este origen, y es por eso que se realizan casi siempre estiramientos de los músculos antagonistas a los epicóndilios, es decir, los flexores del codo y la muñeca potenciación o reprogramación de los epicóndilios afectados, ya que se les considera funcionalmente perdedores o vencidos con respecto a los primeros. Además, la atención y tratamiento de la zona cervical y transición cérvico-forácica será de gran utilidad para resolver la resolución de estas molestias en el caso de esta lesión. ¿Qué más también podemos hablar acerca de la epicondilitis? Cuando se usa el codo, la cara lateral externa del codo es la encargada principal de controlar los principales movimientos de la mano. Cuando se usan estos músculos una y otra vez se producen pequeñas molestias en el tendón, y con el tiempo esto lleva a que se produzcan limitaciones y dolores en las zonas señaladas anteriormente. Y nada, espero que este vídeo os haya servido, os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, chicos. Así que un saludo y hasta luego.